Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis y en esta ocasión les vengo a hablar sobre las medidas de dispersión. ¿Cuáles son estas? Bien, pues es el cálculo del rango, la moda, la mediana, la media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Para la realización de este ejercicio nos apoyamos con una encuesta que hicimos a alumnos de SUAYED de la carrera de psicología. Tomamos la variable edad de los sujetos participantes para realizar estos cálculos. Esta es una encuesta que les aplicamos a compañeros y alumnos de SUAYED para poder obtener información sobre, pues, la edad que tienen, si es su primera o su segunda carrera que están cursando, situaciones que se nos comentaban, por ejemplo, sobre cuestiones matemáticas, en especial la estadística, porque muchos teníamos como esa percepción de que en psicología no se llevaban matemáticas. Entonces también fue una de las una de las preguntas que se hicieron en este cuestionario. Pero ahorita vamos a trabajar con el rango de edad, precisamente que este sea un video explicativo para poder acercarse a lo más básico de la estadística. En realidad, la estadística es un campo muy amplio, donde intervienen cálculos ya bastante avanzados, pero esto vendría siendo o enfocándonos nada más en la parte introductoria de la estadística, lo que es la parte más básica. Bien, entonces, ahora sí, les comentaba que fue un cuestionario que se realizó a 45 alumnos de SUAYED y el rango de edad de ellos, de los sujetos participantes, está entre los 17 años, el menor, hasta los 59 años, ¿sí? El primer paso que tenemos que hacer para empezar con este tipo de cálculos es acomodar toda nuestra muestra de datos en orden ya sea ascendente o descendente. En este caso yo opté por del menor al mayor, o sea, ascendente. ¿Por qué es importante acomodar los datos? Ahorita van ustedes a ver. Nos va a permitir analizar la muestra, nos va a permitir visualizar, por ejemplo, el siguiente cálculo que es la mediana. La mediana de un conjunto de números es el número medio del conjunto. En caso de haber un número par de datos, o sea que cuando nosotros contemos los valores de nuestra muestra y resulta que es un número par, lo que tenemos que hacer es, o sea, es un número par los números medios de la muestra. Lo que tenemos que hacer es sumarlos y dividirlos entre 2 y el valor que nos den, ese va a ser la mediana de nuestro conjunto de datos o de nuestra muestra. En este caso, como tenemos 45 datos, lo que hicimos es contar 22 datos y el dato 23, que viene siendo la mitad de 45, en este caso, cayó en el número 40, es el que les marqué con amarillo. Si ustedes cuentan del 40 hacia la izquierda, se van a dar cuenta que tenemos 22 datos y del 40 hacia la derecha tenemos otros 22 datos. Por lo tanto, el valor de la mediana en este caso es 40. Pasando al siguiente cálculo, que bueno, en realidad la moda no es un cálculo como tal. La moda de un conjunto de números es el número que más aparece. En este caso el número 45 que aparece 5 veces. Pueden verlo ustedes aquí, se los marqué con color morado. En este caso vamos a decir que nuestra muestra es unimodal. Vamos a suponer, si se dan cuenta, el 43 y el número 40 aparecen 3 veces cada uno. Si el 43 hubiera aparecido también 5 veces, podríamos estar hablando de una muestra bimodal o que tiene dos modas o dos números que más aparecen. Otro supuesto, si el 40 apareciera también 5 veces, ya tendremos 3 números que aparecen 5 veces cada uno y entonces estaremos hablando de una moda o de una muestra multimodal, o sea, con múltiples modas, ¿ok? Ese es por eso, o una de las razones, el por qué se les comentaba que tenemos que poner en orden primero nuestros datos. Pasemos al siguiente cálculo, este sí es un cálculo aritmético bastante sencillo, y vamos a calcular lo que es el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la población o muestra. En este caso, nuestra población o muestra son todos los 45 datos que tenemos. El rango mínimo o valor mínimo es 17
y el valor máximo es 59. Aquí nos dice la fórmula, R es igual a max subíndice X menos mínimo subíndice X. Esta X es todos y cada uno de estos datos que tenemos en nuestra muestra, ¿sí? Por lo tanto, pasando a la fórmula, el valor máximo de X es 59 menos el rango mínimo de X, que es 17, y nos va a dar un resultado de 42. Aquí en la parte inferior izquierda está lo que significa cada una de las variables que conforman nuestra fórmula. Pasamos al siguiente cálculo, que es el cálculo de la media. Este cálculo, de alguna forma, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. Todo mundo alguna vez tuvimos que sacar el promedio de calificaciones que teníamos, ya sea en el semestre, o en una materia, o en un ciclo escolar. ¿Y qué es lo que hacíamos? Sumar todos los datos o calificaciones y dividirlas entre el número ya sea de exámenes o de materias que estábamos cursando, y ya nos daba un promedio o una calificación total. En este caso es lo mismo. La fórmula de la media la vamos a representar con esta X y una línea horizontal encima de ella. Es igual, este otro símbolo significa suma o sumatoria. XY, esta XY me representa que puede ser X1, X2, X3, X4, así hasta la cantidad de datos que tenemos en nuestra muestra. Y N es el número de datos o el total de datos u observaciones, algunos autores también lo manejan. Entonces, como pueden ver, aquí hicimos la suma de los 45 datos que tenemos, dándonos como resultado 1778, el cual estamos dividiendo entre N o el número de datos que tenemos, que son 45, dándonos un resultado de 39.51. Ok, espero que hasta aquí vayamos bien, no nos vayamos perdiendo. El siguiente cálculo que vamos a hacer, la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente la vamos a calcular como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Esta fórmula, que así a primera vista así se ve un poquito apantallante, así como que qué significa todo este tipo de situaciones, una de las cuestiones que yo les recomiendo, obviamente hay que saber primero qué significa este símbolo, qué significa esta N, qué significa cada una de estas, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos una fórmula, pero no sabemos qué significa cada una de las literales que me están mostrando aquí, la verdad es de que pues sí nos da un poquito como de nervio, ¿no? Entonces aquí en la parte derecha le estoy poniendo la variable y lo que significa. Por lo tanto, aquí tenemos varianza. En realidad este es un símbolo del alfabeto griego, si mal no recuerdo, se llama sigma, pero nos representa la varianza al cuadrado. ¿Ok? Ya lo habíamos comentado, este otro símbolo que nos representa la suma o sumatoria, cuando i vale 1 hasta n cantidad de datos que tenemos. Por lo tanto, xy, ya les había comentado, esta i va a tomar el valor de x1, x2, x3, así hasta la cantidad de datos que tenemos, y le vamos a restar, ¿qué? La media aritmética, que fue la que calculamos anteriormente, y esta diferencia de residuos los vamos a elevar al cuadrado. Posteriormente vamos a dividir todo eso entre el número de datos que tenemos, que ya lo hemos estado repitiendo varias veces, que es 45. Bien, entonces como yo me puse a hacer mis cálculos así a la vieja escuela, a la vieja usanza, como decimos ahora los chavos de ahora, en mis tiempos, primero, ¿qué hice? Calcular la diferencia de los residuos elevados al cuadrado. Entonces tengo que, ya les había comentado, xy toma el valor como x1, x2, x3, así sucesivamente hasta que llegamos, en este caso, hasta x45, ¿sí? Que son el número de datos que tenemos. Por lo tanto, el primer dato de mi muestra era el 17. Y le voy a restar el 39.51, que es la media aritmética que acabamos de calcular. He elevado todo esto, obviamente, al cuadrado, más el segundo valor de mi muestra, que es 19, menos el valor de la media aritmética, también ambos elevados al cuadrado, más
el tercer valor de la muestra menos la media aritmética y así sucesivamente. Aquí está el cuarto valor, el quinto, el sexto, hasta llegar al valor número 45, que es el 59. ¿Sí? Ojo, bien importante. Lo que se eleva al cuadrado es la diferencia. No podemos decir 17 menos 39 elevado al cuadrado, porque entonces nos va a salir un dato erróneo. No, es todo lo que está dentro del paréntesis es lo que estamos elevando al cuadrado. Este muchas veces puede ser un error muy común. Se ha presentado, soy maestro, he enseñado matemáticas y es un error muy común que se comete. Entonces, es por eso que la recomendación es todo lo que está entre paréntesis se va a elevar al cuadrado. Bien, una vez hecho como breviario cultural, realizando las operaciones nos da 3783.54 entre el número de valores que tenemos, que es 45, nos va a dar como resultado 84.07 de varianza. Esto me va a servir para el siguiente cálculo que hay que realizar, que es muy sencillo. Si somos observadores, aquí tenemos la fórmula de la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es una medida que nos ofrece información de la dispersión respecto a la media. Ya calculamos la media. ¿Y a qué me refiero con dispersión? ¿A qué tan separados o juntos o cercanos son los datos a la media de mi muestra? ¿Sí? Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza. Si se dan cuenta, aquí adentro lo que estoy teniendo es la fórmula con la que yo calculé la varianza. La única diferencia es que a la varianza le tengo que sacar ¿qué? La raíz cuadrada. Tenemos que la varianza es 84.06. Bueno, era 0.7. Error de dedo, me equivoqué. Pero bueno, no varía tanto. 84.06, le sacamos su raíz dándonos un resultado de 9.16. Y por último, tenemos el cálculo del coeficiente de variación. Este cálculo se obtiene de dividir la desviación típica o desviación estándar, que ya lo hicimos, que nos da 9.16, entre el valor absoluto de la media del conjunto, y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Bien, este valor que yo tengo aquí, o este símbolo, es la media aritmética que ya calculamos, pero está entre dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas me están indicando valor absoluto. ¿A qué nos referimos con valor absoluto? Vamos a suponer que mi media aritmética hubiera sido un valor negativo, menos 39.51. Pero como yo solo necesito el valor absoluto, voy a tomar solo la parte numérica, o sea, el 39.51. El signo negativo o el signo menos no lo vamos a tomar en cuenta aquí. Entonces, siempre que hagamos algún cálculo y nos pidan solo el valor absoluto, recuerden que es la parte numérica. El signo, ya sea positivo o negativo que tengan, no es relevante o importante. Al hacer esta operación me sale que es 0.23, pero lo recomendable aquí es expresarlo en porcentaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente dividirlo entre 100 y me va a dar un 23% de coeficiente de variación. ¿Sí? Bien, yo espero que este video les sirva, que sea de su agrado. Obviamente, afortunadamente ya tenemos software que nos ayudan a realizar todo este tipo de cálculos. Podemos hacerlo también en una hoja de Excel. Si somos más o menos entendidos en el uso de Excel, en el uso de las funciones, esto es muy fácil, muy rápido que pueda salir. Pero mi intención era enseñarles la parte, cómo irlo haciendo paso a paso. ¿Sí? Al final de cuentas, pues estamos en formación y espero que sea de su agrado. Yo no me queda otra más que agradecer por su atención. Hasta luego.